Hola, buenas tardes con todos. Hola Doc, buenas tardes. Buenas tardes, Doc. ¿Cómo está Carlita? Buenas tardes, Doc. Hola, Bien, gracias. ¿cómo están? Bien, ahora vamos a revisar la tercera forma de valoración de el consumo alimentario y de nutrientes que tiene una persona. Y este método se conoce con el nombre de recordatorio de 24 horas porque corresponde averiguar qué comió el día anterior la persona y se hace una lista gigante de todas las cosas que nos reporta haber comido. Como condición fundamental, nunca se debe hacer una encuesta de recordatorio de 24 horas cuando hay feriado, vacaciones o fines de semana, porque son días no típicos donde se come mucho o se come poco o nada cuando te da pereza de cocinar. Así que siempre se recomienda hacer la entrevista en días representativos de la semana. Voy a compartir con ustedes el formulario para que lo hagan quienes deseen en forma de taller o tengan la idea clara de cómo se gestan estos cálculos en los pacientes. Tenemos aquí los encabezados de las columnas. La primera, el alimento que queremos identificar que ha consumido en ese día, la cantidad que comió, cuánto pesa lo que comió y en ese peso qué cantidad de calorías existe. Las calorías o cualquier otro nutriente se calcula utilizando las tablas de composición de los alimentos, que para el caso ecuatoriano tenemos la única edición que data del año de 1965. Una tabla muy vieja donde no hay algunos alimentos que son de reciente incorporación. Me parece que ahí no consta, obviamente, el kiwi, que es un producto relativamente nuevo. No estarán con seguridad ni la rúcula, ni la chicoria, ni las endivias, que son productos de incorporación nueva en el mercado alimentario. Cada país tiene su propia tabla, entonces la tarea que hacíamos cuando trabajábamos en la modalidad presencial con ustedes, yo les prestaba unas tablitas que adapté con un grupo de estudiantes que tuvieron la bondad de trabajar y ustedes hacían los cálculos y hacían esta lista de un almuerzo simulado que vamos a construir hoy. Lamentablemente eso no es factible, así que tenemos que encontrar un mecanismo y el único mecanismo que nos queda es el mecanismo digital o virtual. Vamos a dar el siguiente ejemplo para organizar el almuerzo. Le preguntamos al paciente que le estamos entrevistando, cuéntenos qué desayunó, y él nos dice café, huevos, pan y jugo. A ver, un ratito, cuéntenos despacito. Vamos a preguntarle, ¿cuánto de café tomó?
y nos cuenta que una taza. Así que aquí escribimos una taza. Como el café generalmente se toma con azúcar, le preguntamos, ¿tomó con azúcar o sin azúcar? Por eso aquí dice con o sin. Con o sin azúcar, ¿no? Muy bien, nos ponemos a anotar frente a café. Anotamos que tomó una taza de café con una cucharita de azúcar. Aquí se utilizan mucho las medidas caseras con las cuales nosotros estamos relativamente familiarizados para poder explicar a los pacientes las cantidades que deben ingerir, porque para ellos es más difícil el uso de gramos, miligramos, kilos, kilogramos, etcétera, que más usamos en el ámbito académico, científico, porque todas estas unidades pertenecen al Sistema Internacional de Pesos y Medidas. Entonces, le preguntamos, ¿y los huevos cómo los comió? Huevos tibios, ¿cuántos? 2 unidades. Y podemos anotar que se comió los huevos tibios. Imagínense lo largo, lo complejo que sería hacer para varios pacientes un tipo de encuesta de recordatorio, porque es de mucho detalle. Vamos al pan. Como ustedes conocen, hay panes y panes. Entonces, la pregunta al menos es que nos indique cuántos panes se comió. Y nos dice 2 panes. Ahora, ¿qué panes conocen ustedes? Y obviamente los pacientes para poder ser interrogados en términos generales. Doc, no sé si se refiere, digamos, al pan integral o también se consume el pan de agua. ¿A eso se refiere? Claro, lo que nos interesa en términos del contenido calórico del pan, porque no será el mismo un pan de agua que un cachito de mantequilla. Esas son 2 consideraciones a tomar en cuenta dentro de un conjunto gigantesco de variedades. Pero, ¿qué pasará con el pan integral también? Yo diría que en general ese pan integral se debe aproximar en contenido calórico al pan de agua porque tiene más fibra y menos eh, almidón, menos calorías disponibles, por lo tanto. Nos ha comentado que se comió 2 pancitos de mantequilla sin que lleguen a ser los panes exclusivos como por ejemplo los croissants o los cachitos de mantequilla. Muy bien, anotamos aquí 2 unidades, 2 panes. Luego nos cuenta que se tomó un
jugo y le colocamos un vaso y nos dice que es de naranja. Ya está. Casi listo todo. Es el momento de contabilizar cuánto pesa lo que está en estas cantidades. Una taza estándar tiene un contenido de 250 mililitros, igual que un vaso, igual que un vaso. Y tenemos que confirmar con estos pacientes, con los entrevistados, si efectivamente es una taza normal, estándar, como las que utilizamos todos en nuestras casas. Porque algunos pacientes, cuando se les indica el modelo de esa taza, te dicen, no, doctor, eso no es taza, es realmente la mía, es de veras una taza. Y te sacan la foto de una taza gigantesca que parece piscina, o es el equivalente por lo menos a medio litro de contenido. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado para no cometer errores en el cálculo de la cantidad y el peso del alimento o bebida ingeridas. 2 huevos tibios. La diferencia aquí sería si es que se come los huevos fritos, ¿no? Porque habría que calcular un plus por el aceite que les agrega, pero si son cocidos, pues no nos interesa mucho ese tema del aceite, porque no hay además. En promedio, los huevos pueden pesar de 80 a 100 gramos. Le hemos colocado aquí 80 gramos. Los panes, 2 unidades. Cada unidad pesa 100 gramos. Entonces, total, en su desayuno se ha comido 200 gramos de pan. Luego vamos al jugo de naranja, que ya dijimos, un vaso es equivalente a 250. Le indicamos la foto y nos dice sí o nos dice no. Y yo me tomo un vaso que es del tamaño del vaso de la licuadora. A carambas, eso ya tiene una capacidad bastante más grande que hay que anotar y no correspondería a lo que estamos contabilizando. Es el momento ahora de utilizar esta penúltima para construir la última columna, donde está el balance total de calorías por cada uno de los elementos del desayuno. El café en agua, que es el ejemplo de aquí, no aportaría mayor número de kilocalorías. Sin embargo, le preguntamos si es que tomó con azúcar o sin azúcar. Y esa es una condición muy importante que tenemos que tomar en cuenta para poder calcular cada elemento de nuestro desayuno.
¿Cuánto tendrá una cucharita de azúcar a sabiendas de que el café no le vamos a contabilizar? El cálculo sería de la siguiente manera, en teoría. Las tablas tienen ya los valores estimados, pero vamos a hacer un cálculo para que aprendan ustedes cómo hacer una estimación. Una cucharita o TSP, a diferencia de la TP, que es la cuchara, la chiquita de café tiene 5 gramos de contenido. La grande de sopa tiene 15 mililitros o 15 gramos de contenido. Como es una cucharita, si tiene 5 gramos, cada gramo que se combustiona de carbohidratos da un rendimiento de 4 kilocalorías. Si son 5 por 4, 20. Y le hemos cargado la mano colocando 5 más para ser un poco apreciativos de que el café con seguridad tendrá un poquito de calorías. Por esa razón coloco 25 kilocalorías como balance de la taza de café con una cucharita de azúcar. Usted ya comienza a visualizar cuando se observa en el entorno familiar o de amigos que hay personas que se ponen 3, 4, 5, hasta 7 cucharas de azúcar, he visto yo. Es una locura colocar semejante volumen de azúcar, cuando lo correcto sería la ingesta del café negro tipo café americano sin nada de azúcar. Esa sería la condición ideal de consumo para no ingerir innecesariamente esas 20 kilocalorías que colocamos por cada cucharita. Igual sucede con los jugos, ¿no? Ya vamos a comentar eso. Vamos con los huevos. El contenido calórico de cada huevo es de 155 kilocalorías. Como son 2 huevos, nos da un volumen de 310 kilocalorías. Vamos con el pan. Cada pan tiene un peso promedio de 100 gramos. Siempre nos preguntamos, ¿y qué es en la práctica 100 gramos? ¿Cómo saber qué es 100 gramos? La metodología sugerida para aproximarse a los 100 gramos es hacer este cálculo. Una mano semiabierta así puede contener 100 gramos. Por ejemplo, podemos coger una manzana, tendría cerca de 100 gramos. Una papa de este tamaño, 100 gramos. Un pan tiene 100 gramos. El problema es que hay manos y manos. No siempre son estándar por variaciones de talla, de corpulencia física, de género, etc. Pero en general, digamos que una mano de tamaño decente, así,
llevaría 100 gramos. Una mano chiquitita ya no llevaría 100 gramos. Si es casi como una mano de Barbie, ahí entraría una uvilla. Pero si es que es una mano gigantesca de alguien muy alto, muy corpulento, es probable que calce un melón. Así que no es referencia, sino aproximación, el tamaño de la mano al contenido de los 100 gramos. El pancito de tienda es de ese tamaño, ¿no? Cada pan tiene un contenido de 265 calorías. No es un pan de agua, es un pan más de mantequilla que de agua. Como son dos panes, da 530 kilocalorías. Y el jugo de naranja, que es un vaso de 250, no se olviden que siempre el cálculo que hacen las tablas para la construcción de esta última columna, siempre es por cada 100 gramos de producto. Cada 100 gramos. ¿Cuánto contiene de calorías 100 gramos o 100 mililitros de jugo de naranja? Contiene 47. Como un vaso tiene 257, hacemos el siguiente cálculo un poco intencionalmente. 47 de los primeros 100 más 47 de los segundos 100 más 23.5 de los 50, con lo cual tenemos aquí 100, 100, 50, total 250, esto hay en 100, esto hay en 100, esto hay en 50. Sumados los tres, da 117.5 kilocalorías, un vaso de 250 de jugo de naranja, sin colocar azúcar. Es uno de los jugos que no requiere por ningún concepto, pero suelen haber personas que son adictas al azúcar y que pueden poner no solamente una cuchara, sino más de lo necesario. Ya está, miren, pequeño balance de lo que significaría la tendencia de un desayuno así. Si hacemos la sumatoria de esto, ¿cuánto nos daría? $25 más 310 más 530 más 117.5 980 y 2.5. 2.5 kilocalorías. ¿Quiénes hicieron el cálculo? No les veo. Yo doy. ¿Dónde está la Carla? Aquí Hola, está Doc. la Carlita. Hola, Hola, Carlita. dice en la cálculo. Claro, en la calculadora, porque es siempre necesario y por su participación le ponemos un crédito doble a su puntaje. ¿Quién más participó? Gracias, Yo Doc. doy. Un abrazo a la Carlita. ¿Quién más? Yo doy. A ver, ya está identificada. Carlita Michelle, también tienes un crédito doble a tu promedio. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir una ingesta solamente en el desayuno de 982,5 kilocalorías? ¿Es poco o es bastante? Creo que es bastante, Doc. Bastante.
¿Por dónde echaríamos tijera para bajar el contenido calórico? Porque todos estos temas, como veremos después, ustedes tienen que construir restricciones dietéticas para mejorar el peso de sus pacientes. ¿Es un exceso comerse dos panes? Sí. Sí, de ley. ¿Medio pan o se sentirá infeliz? ¿Qué le sugerirían al paciente? Porque lo difícil es que cumplan, ¿no? Porque en teoría decirle cómase medio pan, no te van a hacer caso primero. Así que, ¿qué más cortamos? La cucharita de azúcar, el jugo de naranja. Sí, que se coma mejor así en rodajas o una fruta entera. Mejor las frutas en estado natural, que es una súper recomendación, porque además va con fibra, que es muy saludable, y tenemos alejados un par de pecadillos en la preparación de los jugos. Primero, la higiene. Segundo, la mayor parte de gente cierne los jugos y bota la fibra, que es lo saludable. Y el otro pecadillo es que algunos lo agregan azúcar. Sí, en verdad que hay jugos que requieren un poco de azúcar. ¿Cuáles serían, Carlita, los que más requieren azúcar? Los cítricos, Doc. La naranjilla, por ejemplo. Naranjilla sin azúcar sería un poco feo. ¿Qué Toronja. más? Toronja. Las moras. La verdad que he tomado mora sin azúcar y no es feo. No es feo. Ya. Jugo de piña. Tomate verde, Doc. Tomate de árbol. Tampoco. Tampoco. Papaya. Tampoco. No, está menos. Sí, ¿no? Son muy dulces. ¿Y sandía? No. No. Casi todos estos serían muy de consumirlos en estado natural, pero claro, la recomendación que hagamos no siempre va a ser atendida con beneplácito por el público al que nos estamos refiriendo. Yo diría que el pan es un tema muy importante a restringir. Si bajamos a la mitad, yo creo que habremos logrado algo. Y en lugar de 2 huevos, 1. Puede comerse los, o sea, uno y del otro solo la clara, no la yema. ¿Y qué hace con la yema, Renata? Por ejemplo, en mi caso, cuando no se comen la yema, les hacemos dar a mis perritos. Ellos sí les gusta. Y no se desperdicia, ni se bota. Ya. Claro, el tema de complicarse la vida haciendo restricciones no deja de ser una molestia y una preocupación, porque ese tipo de restricciones suelen cansar a la postre a las personas y abandonan nuestra prescripción o recomendación dietética. Así que hay que encontrar siempre regímenes variados, como los que veremos con ustedes en el final del curso, qué hacer para alcanzar una dieta con restricciones calóricas, qué alimentos son los que más debemos cuidar y restringir en términos de no abusar, porque el marcador, como ustedes van viendo, va inclinando la balanza, ¿no? Y lo que menos queremos es que se incline la balanza hacia el lado de las calorías, porque esto incide en el peso corporal. Este es un desayuno
clásico, yo diría sencillo, restringido. ¿Qué pasa si es que a este desayuno le cargamos un seco de carne o de gallina? ¿Les gustaría? Ya es mucho, Doc. Pero es rico. Que es rico, claro que sí. Pero ese es el problema porque en algunas partes tienen esa costumbre o incorporar en este desayuno un tigrillo. Qué rico. O sea, igual sigue siendo demasiado, Doc. Se hace voluminoso y dependerá del tamaño del tigrillo y de los elementos que entren en este preparado que se ha ido diseminando de manera muy intensiva en todo el país, porque ya no es solamente de la costa, sino también en la sierra. Yo probé una vez un tigrillo realmente espectacular, que no sabía por qué era tan rico, pero luego me percaté, tenía pedacitos de chicharrón, igual que hacen las bolas de verde con pedacitos de chicharrón. Entonces eso marca un sabor muy agradable, pero el contenido calórico es muy alto y ahí está el problema. Yo diría que hay desayunos y desayunos, pero que tenemos que orientar, no necesariamente para que el paciente se quede en cero en el desayuno, porque debemos recordar un concepto que ustedes deben siempre tener presente. El desayuno es la primera comida del día y debe abarcar aproximadamente un porcentaje superior al almuerzo y a la cena en términos de calorías. ¿Qué tal un desayuno con 30% de las calorías que vas a comer en el día? Un almuerzo con 20%. Entonces resultaría un desayuno como el que acabamos de señalar, incluido un seco de carne o de gallina, o con tigrillo. Y un prototipo de este desayuno solamente observé en dos sitios donde asistía a reuniones, a congresos médicos. El primero en Tailandia, pero era una exageración increíble. De entrada, un consomé de verduras con menudencias de aves. Luego, un plato pequeño de chaulafán, acompañado de cerdo agridulce, en fin, todos esos preparados que son propios de la comida asiática. Luego, los cereales, la fruta, el jugo, los huevos, el café y todo lo que tenemos descrito, incluido el pan. Una locura de desayuno que podría ser mucho más allá de 30 kilocalorías, que son las recomendadas ingerir en el desayuno para arrancar la maquinaria metabólica que permita
trabajar tranquilamente a lo largo del día. Pese a eso, se recomienda incorporar el segundo desayuno a las 10 de la mañana para no inducir movilizaciones de glucagón ni generar gluconeogénesis, peor glucogenólisis, hasta alcanzar el periodo del almuerzo. También tenemos el café de las 5 de la tarde con galletitas, que es más light que el segundo desayuno, y finalmente tenemos una cena de 15%. Todo esto ha sido contemplado y analizado en una expresión que ustedes deben recordar muy fácilmente. Hay que desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo. Eso, en términos absolutos, sin hacer cálculos, es la recomendación válida para mantenerse en buen estado de salud y de nutrición. ¿Cuáles son los problemas que están alrededor de esta construcción? Una gran parte, y sobre todo mujeres, es muy común que no desayunan. Y ponen toda suerte de pretextos, y el tiempo es también vertiginoso para todos. En la época cuando salíamos a la universidad en presencial, pues para no atrasarte a las clases de las 7 de la mañana, pues o te levantas a desayunar a las 6, 5 y media y no avanzas. Entonces es un lío desayunar muy temprano y prepararse con suficiencia algún producto o varios de estos productos. Entonces guardas la esperanza de que en la facultad has de comer algo. Y claro, la mamá le va diciendo, hijita, pero ándate comiendo algo, por lo menos llévate una manzana o un plátano en la mochila. No, igual no me de comer. No llevas ni lonchera ni nada. Tienes la esperanza de que vas a comer alguna cosa rica en la facultad o en el hospital. El hecho es que no logras comer porque no tienes tiempo, y hay una inveterada costumbre que es muy desagradable de no respetar los horarios de ustedes al mediodía. A la 1 de la tarde se cierran las actividades académicas porque no es factible seguir con clases hasta las 2, hasta las 3, hasta las 4. ¿Y a qué horas comemos? Entonces, ¿qué ha ocasionado eso? Que tú llegues realmente en un estado de desfallecimiento y has sostenido el día sin desayunar, sin almorzar, quizás comiéndote un snack, una fundita de chifles o de papas fritas durante todo el día, y lo que ha hecho es movilizar tus reservas energéticas de glucógeno utilizando una movilidad ligando receptor de hormonas encargadas de tu supervivencia metabólica. Así que esa es una muy mala jugada frente a los recursos energéticos que debemos aprovisionar al cuerpo en cada una de estas etapas o momentos del día en el que estamos analizando. Creo que no vamos a avanzar a hacer el ejercicio, lo haremos en la próxima semana. Aquí está propuesto un menú para hacer el cálculo igualmente con la tabla de composición de los alimentos. Tenemos de entrada camarones en salsa rosada y hemos empezado con el grupo de ayer a bosquejar que si es que quieren comerse una porción, es una copita que puede tener el tamaño de la mano y que lleva 100 gramos, y que 100 gramos de camarones, los cebras, porque hay camarones y camarones, podría ser el equivalente, dependiendo del tamaño, entre 5
a 7 animalitos que estén en una copa o porción de 100. La pregunta es, ¿quieren ustedes comer 100 gramos o quieren comer 200 gramos? Por esa razón, 1 kilo. ¿Quiénes más son afanosos por los camarones? Yo, Doc. Todos, Doc. Todos. Sí, Doc. ¿Quién más? Tenemos la Carlita. ¿Quién más? Yo, Doc. Yo también, Doc. Carlita Michelle. Pero ahorita me da miedo por el COVID. ¿Por qué? La Dianita. Porque sí encontraron lo que exportan y eso, que sí hay Eso es COVID. medio dudoso. Es medio Ajá, dudoso. Ajá, por no, eso ya no tiene mucho no. asidero científico, porque al parecer es contaminación y lo que está demostrado es que no existe contagio a través de los alimentos. El contagio es por aerosoles. Ah, bueno, Doc. Así que hay que comer tranquilamente los ceviches y los que se pronunciaron por su encanto por los camarones, les hacemos una lista para al finalizar el semestre o cuando sea factible, tendré el gusto de invitarles para que disfruten de los mejores ceviches de Quito, que con seguridad no deben saber dónde están, así que ese será un secreto que los compartiré cuando podamos salir más tranquilamente a la vida presencial. Ese es mi impacto y mi compromiso, así que Dianita haga la lista y la Carlita lo mismo, ¿no? Yo también estaba, Doc. La Qué Carlita Michelle emocionante, también, Doc. ya, Carolina, no sé quién más, y tendré el gusto de invitarles a que disfruten con una estupenda cerveza, el mejor ceviche de camarones de Quito. Muy bien. Después 7, por favor, escribe. Entonces, aquí ustedes tienen que poner, si es que las personas que les gusta muchísimo, quizás van a poner 200 o 300, que también es bastante, ¿no? Luego hemos ofertado locro de espinaca y este plato lo pongo por la facilidad del cálculo. Aquí el ingrediente que vamos a calcular es el locro. La espinaca no aporta casi nada y de manera intencional también hemos inscrito arroz, luego carne de res para quienes deseen asociar carne de res, de cerdo, de pollo y este ejercicio de cálculo calórico de las papas fritas es muy interesante porque no es igual al cálculo de las papas cocidas en vapor. Como complemento haremos un análisis de ensaladas y hemos tomado solamente 2 ingredientes para hacer una ensalada común, que es lechugas con tomates. Luego vamos a hacer una selección de bebidas y postres, unas con alcohol, otras sin alcohol. Vamos a poner también en la mesa helados, copas de helados que no se pesan por 100, sino por 75 pesa cada bolita de helado. Haremos torta de vainilla y chocolate y si es que se le ocurre a alguien más agregar, el menú está abierto para la próxima clase y haremos los cálculos correspondientes a fin de que ustedes se entrenen y aprendan la lógica de la valoración en el recordatorio de 24 horas. Ha sido un gusto compartir con ustedes, les mando un abrazo gigante y que se cuiden muchísimo todos. Por favor, hasta pronto y nos vemos pronto. Chao, chicos. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. Doc. Gracias, doctor. Chao, chicas, que les vaya bien. Gracias, Doc. Nos vemos.